su destrucción, es decir, hemolysis, y consiguientemente la anemia. Ya poco a poco vamos a ir hablando de lo que queremos, cómo vamos a llegar a clasificar la hemolysis, ¿ya? Dentro de la historia, entonces nosotros vemos que una de las primeras entidades que ha aparecido en la clasificación, de alguna manera, su investigación de cómo es que una persona llega a estar histérica con diferencia a un cuadro de un síndrome, ¿no?, obstructivo histérico, que es muy diferente. Desde ya 1854, 1865 se había mencionado de una primera entidad, ¿no? Entonces vamos viendo que poco a poco van apareciendo los siguientes investigadores, van viendo cuál es la primera causa, por qué es que, cómo es que inicia la destrucción o la lisis de los glóbulos rojos. Vemos, ¿no?, que en 1800, por ejemplo, entre el 84 y 1904, tenemos a Karl Landsteiner, que había mencionado ya que los globulitos rojos llegan a aglutinarse, ¿no? Siguiente, vamos viendo aquí en 1908 se detecta la prueba PAR positivo. ¿Qué significa PAR positivo? Antiguamente se conocía así a la prueba de Punn's, ¿ya? La reacción directa, la prueba. Posteriormente cambia el nombre, ya Punn's dice, ok, tenemos dos tipos de test, podemos hacerlo de manera directa, indirecta, y más adelante Darnes nos habla de que cómo se maneja esta entidad, pues con corticoides. Pueden ver ustedes que a partir de 1951 ya se llega a tener como una primera línea de tratamiento y se ve la respuesta del tratamiento de estas personas con el uso de corticoides. Pero no solamente queda ahí, sino vamos hablando de la clasificación, y su clasificación va de la siguiente manera. La anemia hemolítica autoinmune puede dividirse por anticuerpos fríos, como les había mencionado, anticuerpos fríos, calientes, mixtos, y la anemia hemolítica asociada a trasplante, ¿no? Además, se debe mencionar que hay un montón de clasificaciones, así como nos menciona también el libro. Vamos a hacerlo de manera no tan compleja, ¿ya? Yo quiero que se queden con la parte de anticuerpos calientes, la parte de anticuerpos fríos, porque eso es lo que más van a ver con medicina general, ¿ya? Uno, los anticuerpos fríos entonces se dividen en dos tipos de enfermedades: la enfermedad por crioaglutininas y la enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿ya? A su vez, la enfermedad por crioaglutininas se vuelven a clasificar, teniendo así un origen primario o secundario. Si hablamos de enfermedad por anticuerpos fríos secundarios, estamos hablando casi siempre asociadas a problemas linfoproliferativos, ¿ya? Son personas que van a llegar a tener un cierto tipo de linfoma a futuro, es decir, un paciente que venga hemolizando de 60 a 70 años de edad, viene por un cuadro hemolítico, ahorita tiene 60 años, ¿no? Tiene anemia hemolítica, descubrimos todo el diagnóstico, ahorita vamos a ir viendo cómo se hace. La cuestión es que tiene ahorita anemia hemolítica por anticuerpos fríos. De aquí a unos 5 años, unos 10 años, puede que llegue a desarrollar un cierto tipo de neoplasia, ¿ya? Esta enfermedad está asociada a cuadros linfoproliferativos, dentro de los cuales estamos hablando de un linfoma. ¿Qué tipos de linfoma conocen? Hodgkin y no Hodgkin, ¿ya? Está más asociado a los cuadros de linfoma no Hodgkin, ¿ya? Entonces, en todas sus variedades, ¿ya? Ahora, también está asociado a la presencia de enfermedades autoinmunes, como cuáles. ¿Qué enfermedades autoinmunes conocen? Lupus, artritis, esclerosis, ¿qué más? La trombocitopenia inmune, ¿qué más? VIH. No, autoinmune. VIH es infeccioso, ¿ve? Entonces, vamos más adelante. Vean ustedes que, bueno, la parte de la clasificación de la enfermedad por crioaglutininas va a ir desarrollado y va a ir, ¿no?, en conjunción con el futuro desarrollo de una neoplasia, ¿ya? No quiere decir que todos van a llegar a desarrollar neoplasia, sino que se ha visto que llegan a desarrollar cuadros de cáncer, ¿no?, linfoproliferativos.
este caso está asociada también a infecciones, ¿ya? Más que todo sífilis, ¿ya? Ahora vamos a anticuerpos calientes. Los anticuerpos calientes, uno, puede ser idiopático. Idiopáticos cuando no se sabe la causa, cuando ya hemos hecho todos los estudios y no hay ninguna causa para su activación. Secundario, nuevamente aparecen las enfermedades o los trastornos linfoproliferativos, ¿ya? También están las enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, neoplasias, infecciones. ¿Qué neoplasias pueden estar desarrolladas por, bueno, presentarse en anticuerpos calientes? ¿Qué neoplasias? ¿Alguna neoplasia que conozcan que puede generar hemólisis? Aparte de los linfomas. Ya esa va a ser una tarea. Ya no sé. ¿Ah? Leucemia, no sé. ¿Leucemia? No. No, no es leucemia. También asociada a infecciones, ¿ya? Por otro lado, también podemos nosotros ver un cierto tipo de clasificación provocada por agentes externos. En este caso estamos hablando del uso de drogas o medicamentos, ¿no? Hablamos y vemos la absorción de la droga, en este caso de la penicilina. También hablamos de otro tipo de medicamento, por ejemplo la quinidina, enfermedades autoinmunes, por ejemplo metildopa. Es muy raro que hagan alergia o de alguna manera una reacción autoinmune, ¿no? Llegando a desarrollar anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Y de alguna manera la no inmune, ¿no? Provocada por el uso de cefalosporines, ¿ya? Siguiente. La siguiente clasificación es asociada al trasplante. Puede ser aquella que es relacionada por el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Hablamos de la incompatibilidad. Hay cierto tipo de incompatibilidad, una que es mayor, una que es menor, ¿ya? Otro. Hablamos del trasplante de órgano sólido. Ok, entonces para yo provocar un cierto tipo de reacción autoinmune, necesito estar expuesto a un ¿qué me tiene que hacer perder la inmunidad? Necesito estar siempre, para que me entiendan, es como un estímulo. Es como que sí o sí hay una pérdida entre el reconocimiento del anticuerpo con el antígeno. Hay una pérdida de reconocimiento, ¿ya? Entonces, en cierto, por ejemplo, en el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, lo que hacemos es, ok, pasa un paciente con leucemia, le hacemos el trasplante, ese hueso, hagan de cuenta, este interior está vacío, esa médula. Ya ha recibido toda la quimioterapia mieloablativa y ahora va a recibir el trasplante. El trasplante no es quirúrgico, chicos. El trasplante es netamente la colección de células progenitoras por parte del donador que, entre comillas, ha salido lo más compatible posible con el paciente, ¿no? Entonces, una vez que se hace la colecta de los factores, todos los estimulantes, todas las células hematopoyéticas, todas las células madre, para que me entiendan, se hace la colecta con el equipo de aféresis, se agarra ese paquete, no es sangre, ya es parecido a la sangre, pero no es sangre, ¿ya? Se trasplanta, se conecta al brazo de la persona enferma y va ingresando, ¿no? Las celulitas por diapédesis, las células progenitoras hematopoyéticas por diapédesis, van a ir a colarse al hueso. No van a estar circulando en toda la sangre periférica. Van a decir, ok, este no es nuestro hogar, ingresan por el vaso, ¿no? Por las venas, ingresan, llegan hasta la médula ósea y empiezan a hacer sus nichos. Se empiezan a agarrar, a pegar al hueso, ¿no? Es ahí donde los receptores de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2 van haciendo el reconocimiento con los osteoblastos, y dependiendo a eso van a ver si va a haber apego o no apego a la médula, ¿ya? En caso de que no haya apego, la persona puede desarrollar una enfermedad que se llama enfermedad injerto contra huésped, ¿ya? Ahora, un paciente que está siendo trasplantado también puede llegar a desarrollar anemia hemolítica secundaria al trasplante. ¿Por qué? Porque hay hemólisis. Cuando no hay ese reconocimiento, cuando no hay esos receptores que tienen que codificar todos los HLA tipo 1, tipo 2, ¿no? Hay un montón de cosas moleculares que tienen que hacer el intercambio de información. Ok, este me recibe.
pero hay otro sector de glóbulos rojos, por ejemplo, que no le agarran, no van a agarrar. Y es decir, los glóbulos blancos que se han ido generando van a ir a destruir a los glóbulos rojos y empieza la destrucción. Y lo mismo pasa con las plaquetas, ¿ya? Entonces, esto, el trasplante, la anemia hemolítica inducida por el trasplante, es también una manera de presentación dentro de la clasificación de las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿ya? No es frecuente, ahora en nuestro país no se ve, ¿no? Como les había comentado, actualmente no tenemos un registro como país de que se puedan hacer trasplantes, ¿ya? Ahora, dentro de la epidemiología, se dice que de cada 100.000 personas o habitantes, 1 de cada 3 van a llegar a desarrollar anemia hemolítica autoinmune, más comúnmente en mujeres de 65 años, ¿ya? De 50 a 70% es de carácter idiopático. Como ustedes pueden ver la clasificación anteriormente que hemos dicho de los calientes, casi el 50 a 70% es idiopático, ¿ya? Ahora, de todo ese gran porcentaje de las anemias hemolíticas, la mayor parte es ocupada por los anticuerpos calientes, un 87% y tan solo un 10 a 13% de anticuerpos fríos, ¿ya? Por otro lado, los ancianos de mediana, bueno, en este caso de 65 años, siempre van a llegar a desarrollar en un futuro, no todos, ¿no? Que eso quiero que quede claro, tienen cierta, de alguna manera de expresarse a futuro. Es como que un paciente con anemia hemolítica ya te está avisando que probablemente de aquí a unos 10 años esa persona vaya a tener una enfermedad linfoproliferativa o algún tipo de neoplasia, ¿ya? Su tarea va a ser investigar, bueno, ahorita les voy a mostrar qué neoplasias están relacionadas a hemolisis, ¿ya? Ahora, pasamos. Alteración, en este caso es leucemia linfocítica crónica, ¿ya? O alguna alteración de la inmunoregulación. 54% siempre van a tener comorbilidades, ¿ya? Es decir, será diabetes, hipertensión, serán obesos o alguna otra enfermedad autoinmune. 15.6% van a fallecer por infecciones y, bueno, en algún caso, pues cuando son pacientes que no se llegan, ¿no?, a tratar el linfoma en corto. Ahora, el pico de incidencia, pues, es a los 4 años. ¿Qué significa esto? Esta enfermedad es de muy difícil control. De hecho, cuando ya inicia la actividad hemolítica, tiene periodos de reactivación. Y yo quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuándo un paciente con enfermedad autoinmune vuelve a entrar en la actividad de la enfermedad? ¿Cuándo creen que vuelve a caer? Digamos, yo tengo lupus, yo estoy medicada, ya estoy sin actividad, pero sigo en controles con reumatología. Entonces, ¿cuándo yo voy a volver a perder este control de la enfermedad? Cuando hay un desequilibrio inmunológico. Desequilibrio provocado por algo me tiene que gatillar. Dejar el tratamiento. No, para ustedes, chicos, como un tip, toda enfermedad, absolutamente toda enfermedad autoinmune se va a descompensar por una infección. Infección urinaria, infecciones a nivel respiratorio, gastrointestinal, un simple resfrío, una infección urinaria, una diarrea. Cualquier infección va a ser capaz de volver a descompensar a un paciente que ya estaba controlado, ¿no? La enfermedad, me refiero sea a artritis, lupus o anemia hemolítica autoinmune. En este caso, este cuadro, de la misma manera, es de difícil control. Entonces, si ustedes ven y hablamos de todas las enfermedades, por ejemplo, ¿cuándo se descontrola un diabético? Cuando está con infección. Siempre vienen con sus infecciones recurrentes. Ya es un tip que yo les doy para la vida, ¿ya? Entonces, vamos viendo adelante, más adelante, nosotros vemos. Uno, en este caso puede presentarse o no en ambos sexos si hablamos de manera pediátrica. Ya esto está dividido entre adultos y niños, ¿ya? Ahora, lo más frecuente en este caso, igual, en los niños siempre va a ser la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, también está presentada por enfermedad de trigo, aglutininas, y es muy raro ver en hemoglobinuria, ¿ya? Paroxística tiroides, ¿ya? La fisiopatología.
fisiopatología en esta enfermedad? Hay una parte que es una clasificación intravascular y extravascular. Otra clasificación. Congénita o adquirida. Muy bien. Otra clasificación. Intracorpuscular o extracorpuscular. ¿Lo ven? Entonces, primero vamos con algo bien sencillo. ¿Ya? La etiología generalmente sea de cualquier tipo de todas las fisiopatologías, vamos a ver que hay una pérdida de esa capacidad de reconocimiento. Entonces, en palabras sencillas, hay una incapacidad de desarrollar una respuesta inmune a un antígeno específico. ¿Ya? Ahora, la autoinmunidad siempre va a resultar de la pérdida de la autotolerancia. ¿Qué es autoinmunidad? Que el mismo cuerpo ataca. Si hablamos de la hemólisis de glóbulos rojos, estamos diciendo qué células van a ir a lisar o dónde se va a ir a destruir el globulito rojo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Alguien que haya leído el tema? A nivel de la membrana, Muy bien. a nivel de las enzimas, Muy bien. y a nivel de la hemoglobina. De la hemoglobina. Entonces tenemos una clasificación dentro de la descripción. Si hablamos solamente del globulito rojo, el globulito rojo, uno, puede destruirse por la deficiencia en la pared, por deficiencia de la enzima glucosa 6 fosfato. A nivel de la membrana se va a destruir por qué? Deficiencias o hay pues deficiencias de la proteína. ¿De qué proteínas? Porque el globulito rojo tiene una estructura muy compleja, ¿no? ¿Qué proteínas tiene? Anquilina. Muy bien, anquilina, la proteína 4.1 y la banda 3. ¿Ve? Entonces, a nivel, si hablamos más molecularmente en el núcleo, ¿qué deficiencia otra vez se va a presentar? Porque la fisiopatología va mucho más allá, no es solamente ahí de manera superficial, va mucho más allá, ¿ya? Entonces vamos yendo más adelante. Los factores asociados en este caso siempre se van a iniciar por destrucción de la pérdida, ¿no? Va a haber, en este caso puede ser de naturaleza de autoantígeno, asociaciones genéticas y factores ambientales. Mecanismos de lisis de los eritrocitos, ¿no? La mediada por el receptor FC. Vamos a ver que hay una hemólisis extravascular y una hemólisis intravascular. En este caso, la hemólisis extravascular va a estar mediada por, ahí no se ve chicos, perdón, esto es bien azul en mi compu. Ya, aquí es la fagocitosis, va a estar mediada por los a ver, ¿quiénes han leído anemia hemolítica autoinmune? ¿Quiénes inician la fagocitosis? ¿Qué células inician la fagocitosis? Ya, los macrófagos. ¿Quién más? Las células del sistema retículo endotelial. ¿Cuáles son las células del sistema retículo endotelial? Si hablamos de la hemólisis extravascular, estamos hablando de las células que van a llegar a destruir al globulito rojo. Es extravascular. ¿De qué células estamos hablando? Macrófagos. ¿Qué más? Niños, no están leyendo. Y este tema es más molecular de lo que parece. El complemento. ¿Cómo es la actividad? ¿Cómo inicia la actividad del complemento? Porque el complemento netamente actúa en la hemólisis intravascular. ¿Quiénes han leído el tema? Ahí atrás. Tienen que leer porque si no, no me van a entender nada, muchachos. En este caso vamos a hablar, si estamos hablando de la activación del complemento, vamos a hablar específicamente del 3, ¿ya? De la activación del 3, principalmente mediada por este
¿no? Por el complemento 3B, que se va a llegar a activar y va a activar toda la cascada. En este caso va a provocar una citólisis directa. Va a ver ¿qué significa citólisis? Destrucción de células provocadas en este caso por el complemento. Si yo estoy hablando que tiene que ver el complemento, estoy hablando de la hemólisis intravascular. Si yo estoy hablando de que hay fagocitosis, estoy hablando de la hemólisis extravascular. Ahora, si yo estoy hablando de la hemólisis intravascular, estoy hablando directamente de la inmunoglobulina M, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay alta densidad de anticuerpos IgM. ¿Qué más pasa? Va a haber una hemólisis intravascular, que es el mecanismo principal. Ahora, también hay la hemólisis extravascular, pero en este caso va a haber fagocitosis, como les había dicho, provocada por las células del retículo endotelial, ¿no? Son los macrófagos. ¿Qué células más son? Muchachos. Pasamos. Hablamos también por la destrucción o la presencia, ¿no?, de IgGs. En este caso, específicamente cuando hablamos de IgG, estamos hablando de que la destrucción se está dando en el vaso, ¿ya? Por tanto, ¿yo qué tipo? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo va a ser la fisiopatología? En este caso, la fagocitosis es completa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos visto la estructura del vaso de la pulpa roja y la pulpa blanca? La pulpa roja y la pulpa blanca son diferentes, tienen una función diferente. La pulpa blanca está destinada más a la maduración de los linfocitos, ¿no? Y también están los macrófagos. En cambio, la pulpa roja, ¿qué hay más en la pulpa roja? Estamos hablando del vaso. Muchachos, ahí atrás, ¿qué hace la pulpa roja? El de la esquina, el de la gordita. ¿Qué hace la pulpa roja? La función del vaso. A ver, muchachos, más fácil, más superficial. Es el sitio de... ¿Qué es el vaso? Les había dicho, es el lugar, es el cementerio de los eritrocitos. ¿El lugar de qué? De destrucción de los eritrocitos. Ese es el órgano. El vaso es lo que hace, es la función principal del vaso. Y al mismo tiempo nos da defensas, ¿no? Les había dicho que tienen que estar en relación con la inmunidad, ¿no? De eso está dentro de las funciones del vaso. Entonces, cuando hay esa pérdida de tolerancia, de inmunidad ante todo lo que tienen los globulitos rojos, sea ante la membrana, ¿no?, ante el antígeno que tiene el globulito rojo, hay esa pérdida, empieza a haber esa destrucción. ¿Dónde? En el vaso. Empieza todo globulito rojo que pasa por el vaso, empieza a ser destruido. Por tanto, el vaso, queriendo frenar esa actividad, empieza a crecer, incrementa de tamaño. Por tanto, en la anemia hemolítica clínicamente va a haber esplenomegalia. Pero estoy hablando específicamente de qué tipo de hemólisis. ¿Intravascular o extravascular? ¿Ah? Extravascular, ¿no? Extravascular. En este caso, ¿qué nos dice? La fagocitosis es completa, la unión a receptores de relación cristalizable de los macrófagos, la pulpa roja del vaso, ya, hasta ahí está claro. La fagocitosis parcial, en este caso los fagocitos retiran una porción de la membrana. Puede haber, en este caso también, hay la esferocitosis hereditaria, ¿no? También te menciono. ¿Qué es la esferocitosis hereditaria? ¿Más fuerte? Como en la clasificación extra dijo que hay membranopatías y semipatías y las de la hemoglobina, entonces dentro de las Hemoglobinopatías, ¿verdad? hemoglobinopatías, entonces dentro de las membranas, además como la esferocitosis. Esferocitosis hereditaria, ¿no? La esferocitosis hereditaria, caracterizada por alteración en la forma. en la forma. Pero ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué hay esa alteración? ¿Qué hay en ese globulito rojo? Las proteínas para que de la membrana celular.
ya, van a venir, ¿ya? Ojo, el secuestro esplénico pulpa roja, como les había comentado de manera, ¿no?, a grandes rasgos, y la destrucción que va a ser rápida. Entonces estos casos, estos cuadros son los que llegan a emergencias, ¿ya? Pasamos. Seguimos con la destrucción mediada por la inmunoglobulina G. En este caso solo media la destrucción, es el iniciador, en este caso ineficaz, del complemento, excepto en la hemoglobinuria paroxística frigori. El hígado va a llegar a destruir menos. ¿Cuál es la diferencia de la intravascular con la extravascular? En la extravascular va a haber esplenomegalia y puede estar presente la hepatomegalia clínicamente, ¿ya? Ahora, vamos más allá de lo que se ve. Okay. Esta es la destrucción, la fagocitosis, bueno, aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero básicamente es la fisiopatología, te explica la fisiopatología de cómo es que se llega a estimular la destrucción del globulito rojo. Vemos la fagocitosis, que va a estar mediada por la actividad citotóxica. ¿Qué más va a provocar? ¿No? Indica la actividad de los linfocitos B, la fagocitosis va a iniciar, por tanto va a haber hemólisis, la destrucción, ¿no? Criterios para hacer el diagnóstico. En este caso vemos, sí o sí, si hay lisis, chicos, siempre va a haber ictericia. Clínicamente hablando, el paciente va a presentar mucosas amarillentas, ¿no? Ictericia, que se clasifican por grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, o lo pueden clasificar o catalogar como leve, moderado y severo de acuerdo al valor de las bilirrubinas, ¿no? Antes de ingresar más a fondo, ¿qué más podemos ver dentro de la clínica? Ya hemos dicho que puede haber esplenomegalia, puede haber hepatomegalia. ¿Qué más puede haber a la clínica de un paciente con anemia hemolítica? Palidez, sí, en mucosas, en palmas y plantas. ¿Qué más? Muy bien, coluria. Muy bien, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más han leído? Mayor pigmentación en las heces. Más bien más aclaración. No es muy raro tener un paciente que, no les digo que sus heces sean blancas, pero sí generalmente son más claras de lo común. Más se caracteriza por la coluria, pero está bien, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de esta patología es netamente clínico y laboratorial, ¿ya? Segundo, la evidencia serológica, es decir, que yo vea sí o sí la presencia de un anticuerpo que vaya dirigido contra los globulitos rojos. Estos anticuerpos, ¿no?, los vamos a determinar mediante una prueba que se llama la prueba de Coombs. ¿No ves? Les había dicho que en el año tal se había, ¿no ves?, ya identificado la prueba de Coombs. Actualmente ya podemos detectar tanto la prueba de Coombs directa e indirecta, ¿no? Ahora, ¿qué Coombs yo voy a pedir? ¿El indirecto o el directo? Muy bien, el directo. Siempre el directo, porque voy a llegar a identificar el anticuerpo que está provocando. Y muchas veces el anticuerpo va a ser calínico, ¿no? ¿Qué tipo de anticuerpo va a ser? Muy bien, va a ser IgG. En caso de que yo pida una prueba de Coombs indirecta, entre comillas, ¿para qué me sirve? Ya son alumnos de quinto año al laboratorio. ¿Ya ve? Ya tendrían que estar aquí dominando pruebas de Coombs directo y indirecto. ¿Cómo es? ¿Para qué yo pido Coombs indirecto? Para un diagnóstico diferencial, si no me equivoco, es para la... Ahí atrás. Anemia hemolítica autoinmune. No. Estamos diciendo que la prueba de Coombs directa es netamente para esta. ¿No ven? Para la anemia hemolítica autoinmune, la directa. En cambio, la indirecta, ¿en qué casos yo pido? Muy bien. Transfusiones. Pacientes que hayan recibido, por ejemplo, llega un paciente con hemoglobina de 4, ¿no? Llega hemoglobina de 4, es una mujer, está ictérica
Y lo primero que siempre hacen en emergencia, y ustedes lo van a vivir, tiene 4, pero está histérica y le duele, le revisan, no hay nada de quirúrgico, ¿no? Le hacen las bilirrubinas. ¿Qué bilirrubina va a estar más elevada? ¿La directa o la indirecta? La indirecta, toda la vida, ¿ya? La indirecta siempre va a estar elevada en el caso de la hemólisis, ¿ya? Si yo tengo un cuadro obstructivo, va a estar elevada la directa. Ok, entonces yo hago una prueba de Coombs. A esta niña no le han hecho es lo que me ha pasado a mí en Trinidad. Resulta que era carnavales, era una niña que creo que les he contado, ¿no? Que se había fracturado, lamentablemente estaba con una fractura de fémur, no era expuesta, había ingresado al hospital en emergencia y estaba con una hemoglobina de 9. El anestesiólogo había dicho, ok, tiene que estar con una hemoglobina de 10, transfúndanle. Le hacen la tipificación del grupo y era ALH positiva. Pero dentro del manejo de la sangre, decir A es muy superficial. Yo tengo A tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y del tipo 1 se vuelve a subdividir. Entonces esta niña era tipo ALH positivo. ¿Qué pasa? Le transfunden el primer paquete y ¿qué creen? La hemoglobina de control de la tarde sale que estaba con hemoglobina de 8. Entonces ahí me llaman, la niña había ingresado con una hemoglobina de 9, ¿no? Y te pones a pensar, pero tal vez haya estado deshidratada, tal vez haya pasado, ok. En la tarde con esa hemoglobina de 8 le vuelven a transfundir porque los traumas querían entrar a operar. Le vuelven a transfundir y al día siguiente piden control y me hacen la interconsulta y resulta que la niña estaba con una hemoglobina de 7. Pido laboratorios y veo la bilirrubina elevada, ¿no? Las dos. Total era 3. 1.5 la directa, 1.5 la indirecta. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, justo me dice el residente de traumatología, doctora, tenemos que hacer la interconsulta porque está con hemoglobina de 7, ella ha ingresado con hemoglobina 9.6, le hemos transfundido, el anestesiólogo no quería, nosotros queremos entrar. Ok, voy a verla, la niña estaba desaturando, estaba con disnea, mal, y le hacemos una radiografía, una placa de tórax, y había tenido una reacción adversa a la transfusión. ¿Qué pasa? 2 días después yo tengo un problema de salud, me interno, pasando carnavales me dan de alta a mí, llego nuevamente a la niña a hacer el seguimiento, porque yo había pedido laboratorios, había pedido LDH, había pedido Coombs, había pedido muchas cosas. De ahí me internan, yo regreso del hospital igual y voy a hacer seguimiento a la niña. Veo a la niña, pregunto dónde está la niña en trauma y me dicen, doctora, ya está en terapia intensiva. ¿Pero qué ha pasado si solo ha llegado por una fractura? No, doctora, es que luego que usted ha dejado la nota, hemos hecho los laboratorios, pero el traumatólogo, su médico decidió volverle a transfundir 2 paquetes más. Y yo había dejado la indicación de prohibido transfundir a menos que sean glóbulos rojos lavados. ¿Ya? Perdón. Entonces le habían transfundido, la hemoglobina había bajado hasta 4. Voy a terapia intensiva, la niña estaba con falla hepática, estaba con falla renal, estaba en pancitopenia, estaba con blancos de 2000, una hemoglobina de 4, bilirrubinas de 13, transaminasas 200, terror, plaquetas de 20.000. ¿Qué había pasado? Había empezado a hematizar. ¿Por todo por qué? Por una transfusión de sangre. Cuando hacemos la tipificación de grupo, la niña era ARH positiva, pero tipo 1. Lo que le habían pasado era tipo 2. Tipo 2. Tipo 2. Hay que hacer esa subclasificación que en nuestro país muchas veces no se la hace. ¿No? Entonces, ¿qué hemos hecho? Ante cualquier cuadro que ustedes vean, siempre tengan cuidado. Por eso estoy tratando de ser más cautelosa con este tema. Tengan cuidado en transfundir. Porque podemos llegar a llevar a una paciente de 20 años hasta terapia intensiva. Hablo con el de terapia que no era intensivista, les hablo de Trinidad, y yo le digo, doc, me dice, no, es que yo no soy intensivista, doctora, pero quiero hablar con alguien, porque ¿por qué no le están dando corticoides? Yo me he enojado, ¿no? ¿Por qué no se le está
dando corticoides? ¿Por qué la hidratación está con 1000? ¿Por qué no pedí? No, era terrible, ¿no? Entonces ves a la niña y gracias a Dios vivió, está viva. Después, miren, yo ingreso en enero, febrero, marzo, abril, mayo, yo he terminado el lazo. En mayo nos hemos ido juntas del hospital. Hasta ella, su fractura ha sido en carnavales, en febrero. Y ha estado febrero, marzo, abril, mayo internada. ¿Todo por qué? Por malas transfusiones, por una reacción hemolítica a la transfusión, ¿no? Entonces, pides las pruebas de Coombs, directa siempre va a ser para anticuerpos calientes, ¿ya? Anemia hemolítica autoinmune. Yo pido la prueba indirecta cuando he visto, como su compañera ha dicho, transfusiones previas, no significa antiguas, ¿ya? Previas. Ok. Entonces, sí o sí, yo necesito evidenciar. Ahora, si no me sale nada, yo tengo que pedir la detección y pesquisa de anticuerpos fríos. ¿Ya? Es lo último. Vamos a los laboratorios. Entonces, ¿qué laboratorios yo voy a solicitar? ¿Qué es lo que voy a ver? Primeramente, en el hemograma, obviamente voy a ver anemia, ¿no? Anemia. Los reticulocitos, como les decía la anterior vez, les comentaba, dentro de la hematopoiesis sabemos que hay nichos, ¿no? De globulitos rojos, blancos y plaquetas. Cuando ya los globulitos rojos están a punto de terminar de madurar, ¿no? Y hay una destrucción, salen a golpe, ¿no? Esos son los reticulocitos. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de los reticulocitos? 0.5 a 2%. A 2%, ¿no? Entonces, si yo veo reticulocitos de 7%, me alarmo, ¿no? Y hay reticulocitos corregidos. ¿Saben cómo es la fórmula de reticulocitos corregidos? Ok, van a averiguar eso. Las bilirrubinas, bueno, ya hemos hablado, predominio de la indirecta. La LDH, ¿qué es la LDH? Lactato deshidrogenasa. Doctores, ¿cuántos tipos de LDH hay? Porque yo no pido LDH porque me da la gana. ¿Cuántos tipos hay? Ya van a estar en internado. ¿Cuántos tipos hay? Hay 5 tipos de LDH. Tarea. ¿Ya? Por no saber. ¿Qué es la LDH? Es un marcador de qué. Sabiendo que hay 5 tipos de LDH, tengo que saber qué tipo de LDH está en qué tejido. ¿No? Es bien importante e interesante pedir LDH. Yo no pido LDH en todas las enfermedades. Voy a pedir LDH en casos de qué. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la LDH? ¿Es un marcador de qué? Ya, tarea. Lactoglobina, siempre, pero siempre va a estar disminuyendo. ¿Ya? Disminuye, pero depende de la función del hígado y es un lactante de la fase aguda. Ok, la lactoglobina en cuadros de lisis siempre va a estar disminuida, a menos que esté en shock séptico, ahí va a estar elevada. ¿Ya? Examen general de orina, pues de hemoglobinuria, ¿no? Como su compañero hace rato decía, los pacientes tienen que tener coloración. ¿De qué color la orina? Como la Coca-Cola, ¿no? O su color. Ok, vamos más adelante. Ahora, hablamos de la intravascular, la hemólisis intravascular. Aquí, rápida y agresiva. Como ustedes pueden ver, los sueros de control son muy diferentes, ¿no? Antes del tratamiento, cuando ya estamos empezando el tratamiento, ¿no? Va cambiando el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué más quiero hablarles de esto? Vamos a hacer la investigación tanto de la hemoglobina M o la G, pero ya si hablamos de la prueba de Coombs, estamos diciendo que indirectamente estamos detectando la inmunoglobulina G. Con la prueba de Coombs es lo que yo estoy identificando. Si estoy hablando de eso, estoy hablando de anticuerpos calientes, ¿no? Calientes. Entonces, vamos más adelante.
indirecta. ¿Por qué digo directa? Porque todos los eritrocitos en este caso van a llegar a aglutinarse ante la presencia de, ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia con la indirecta? A ver, en la imagen, ¿cuál es la diferencia? Muy bien, los receptores, pero ¿qué? En la directa y en la indirecta, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Muchachos, creo que es una emergencia. Voy a contestar. Siga nomás. ¿Cómo es, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre la directa y la indirecta? Ahí atrás. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes de punto directo e indirecto? Otra tarea. Ya. Este punto. En este caso vamos a dar dos divisiones. Punto directo, bueno, decimos positivo. Si es no, ¿para qué me sirve? ¿Qué voy a hacer? Digo ok, entonces no está lisando, hay que lisar, ¿no? En caso de que esté lisando, veo yo. Uno, yo puedo ver la inmunoglobulina G que sea positiva. ¿Qué voy a llegar a pensar? ¿Qué es lo que voy a llegar a pedir? Tengo que ver todos los antecedentes, ¿no? Si mi paciente ha sido por primera vez diagnosticado por anemia hemolítica autoinmune o ya ha tenido un antecedente de que sus papás hayan tenido anemia hemolítica autoinmune o ha tenido una enfermedad autoinmune. A ver, esto sí, ¿qué enfermedad está desarrollada, está anclada, pueden llegar a desarrollar los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune? Hay otra enfermedad autoinmune también que pueden llegar a desarrollar estos pacientes. ¿Qué es el síndrome de Evans? ¿Qué es? Ahí atrás, los que han rotado de mata. Evans. A ver, ¿qué es Evans? Síndrome de Evans. Muchachos. ¿Qué es el síndrome de Evans ahí atrás? ¿Me han buscado? Trastorno autoinmune, los anticuerpos sin reacción cruzada, Ok. ¿Pero con qué más? ¿Qué es el síndrome de Evans? ¿Lo han googleado? Ok. Entonces aquí ustedes pueden ver un montón de enfermedades que está de alguna manera asociada a la anemia hemolítica autoinmune. Vemos desde enfermedades hematológicas, inflamatorias, tumores sólidos, inmunodeficiencias primarias, infecciones y otros. Entonces, wow, había estado asociada a un montón de patologías, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta?
¿Está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, ya. Terminamos, yo creo. Vamos a quedar ahí, ¿ya, muchachos? Por favor, me van a pasar la tarea hasta la siguiente semana y los que no han dado el examen quédense en la ¿Y por qué nos estamos corriendo? No lo paré.